los diferentes índices. De hecho, les invito para poder poner todas las preguntas que tengan, porque tenemos con nosotros a Javier Echeverry, responsable en Active Trades. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal estás? Pues muy bien, ¿cómo estás tú, Javier? Pues aquí estamos, mirando el precio del petróleo. Llevamos toda la tarde con ello, Javier, viendo cómo corrige. Y es que ya cae a mínimos del último mes, la mayor caída que se ve desde 2022. Y mientras estamos conociendo esos inventarios de petróleo que siguen cayendo, pese a que los inventarios de gasolina incrementan, desde Active Trades, ¿qué imagen estáis viendo de todo este mercado? Algunos ya están diciendo que, claro, que como viene la recesión, pues que la demanda va a colapsar. Pero otros dicen que no, que esto puede ser demasiado pronto todavía. Bueno, yo siempre digo que en mercados hay que intentar no jugar a ser adivino, que es algo verdaderamente difícil porque todos queremos saber qué es lo que va a suceder para actuar en consecuencia antes de que pase. Pero hay que intentar no dejarse llevar por esa tendencia que tenemos todos. Lo que podemos hacer en este tipo de casos es intentar buscar correlaciones o herramientas que nos ayuden a prever un poco cuál es la situación y dentro de esa situación plantear distintos escenarios. Yo os he limpiado hoy todos los gráficos, solamente he dejado el del crudo con unas cuantas líneas para que sea muy sencillo de ver y llevamos, pues yo creo que desde agosto, si no recuerdo mal, hablando un poco de esa correlación que hay entre el crudo Brent y el índice saudí, el Tadawul All-Share, el TASI, que comentábamos durante distintos programas qué es lo que estaba pasando y cómo estaba funcionando. Fijaos que vemos, por ejemplo, la caída del Tadawul All-Share comienza el jueves 31 de agosto. Fijaos que hay una caída previa en 26 de julio, hay una recuperación y el 31 de agosto empieza a caer. Si esto lo vemos en el mercado del crudo Brent, lo que veremos es que esa caída previa no se da en ningún momento. En julio constantemente el precio del crudo Brent sigue subiendo y a partir de, podemos decir, el 28 de septiembre es cuando comienza esta caída importante. Durante todo este tiempo hemos estado comentando que era importante darnos cuenta de que esta correlación no positiva ni negativa, sino correlación en cuanto a los beneficios que obtienen las compañías que cotizan en el Tadawul All-Share, que más del 60% se dedican a hidrocarburos, nos da una especie de guía adelantada de lo que puede suceder. Fijaos en esta caída anterior, que podría haber sido puntual si no fuera tan profusa, tan profunda y no hubiera roto este soporte. Fijaos que este es un soporte muy importante. Dentro de esta ruptura vemos que es una falsa ruptura que rápidamente corrige y vuelve por encima de la zona de soporte, una de las zonas de soporte más importantes del Tadawul All-Share. Y justamente el 31 de agosto vemos cómo cae el mercado de manera importante. ¿Qué sucede cuando en un índice que más del 60% de las compañías trabajan de manera directa o indirecta en el mercado de los hidrocarburos o dentro del circuito de los hidrocarburos? Pues que hay una serie de costes de empresa, hay una serie de situaciones, hay un descenso de la demanda, en definitiva hay datos que nosotros no conocemos, pero que podemos intuir, que no adivinar, intuir, prever, dibujar un escenario concreto gracias a esta comparativa entre todas esas compañías que ganan dinero o no ganan dinero y que se dedican justamente a esto. Recordemos que las compañías que ganan dinero dentro del mundo de los hidrocarburos no solamente compran un barril de crudo y lo venden más caro, no es ese su trabajo. Su trabajo son muy distintos, entre ellos fabricar diésel, gasolina, querosenos para aviación, diésels industriales para grandes barcos, y todos esos procesos tienen unos costes fijos y unos costes variables. Dentro de esos costes variables nosotros no conocemos el precio de los aditivos, de los productos químicos que se utilizan para separar los bitúmenes de esos crudos pesados y convertirlos en en combustibles mucho más ligeros, aptos bien para diésel, para gasolinas o incluso JP54, Jet Fuel A1, todo lo que tiene que ver con aviación. Como no conocemos esos costes, si esos costes aumentan, el margen de beneficio de esas compañías baja y por tanto podemos ver que está sucediendo algo dentro de un gráfico de uno de los índices con más ponderación dentro de este sector. Por tanto, si comparamos desde el día 31 de agosto y ahora nos vamos directamente al gráfico del crudo,
vais a ver cómo el 31 de agosto, bajo ningún medio, el crudo estaba bajando. Fijaos, 30, 31. Este es el 31 de agosto. Mirad el movimiento del crudo. Cuando yo empecé a ver este movimiento de subida y el Tadawul Share bajando, dije, cuidado, porque aquí hay cosas que no sabemos. Puede ser un descenso de la demanda, puede ser un aumento de los productos químicos que se utilizan para el procesamiento de crudos pesados, puede ser un montón de cosas que no vamos a saber y que no tenemos acceso de primera mano. Pero lo que sí está claro es que si se está perdiendo dinero en las compañías que gestionan este tipo de productos, probablemente lo vamos a ver reflejado antes o después, dentro del barril de crudo. Aquí tenemos la caída, justamente, no podemos ser adivinos, pero sí podemos utilizar herramientas que nos ayuden a prever distintos escenarios. Y como decía, no quiero decir con esto que la causa principal de que el crudo haya caído sea que el Tadawul Share ha caído antes. No, lo que quiero decir es que podemos utilizar esa herramienta para hacer una pequeña previsión de escenarios. Y dentro de eso, el aumento de la cotización del dólar, la fuga de capitales del oro, un montón de casuísticas distintas, así como los datos negativos de China que auguran un descenso de la demanda, están haciendo que el crudo baje. Pero evidentemente nosotros no podíamos adivinar cuáles son los datos de China, no podemos adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Por tanto, tenemos que valernos de herramientas que nos permitan generar escenarios. Por tanto, esto es un poco, quizás ha sido un poco extensa la explicación, pero a menudo vamos un poco por encima y hoy que tenemos algo más de tiempo, he preferido contaros un poco más cómo lo utilizo yo, que no significa que sea la mejor manera, pero que probablemente a alguno de nuestros espectadores le va a dar alguna pista de lo que puede hacer. Javier, nos viene muy bien profundizar, ahora que tenemos tiempo está bien profundizar en todo esto, porque también nos ayuda a entender los motivos del análisis. Te quería preguntar también, además, por lo que es del momento ahora, el tema del momento, esos intereses de los bonos, esos rendimientos de los bonos. El 10 años ayer, bueno, esta mañana marcaba un nuevo máximo en el 4,8%, desde entonces ha corregido. ¿Cómo es el mercado que el 30 años, en cuanto ha llegado al 5%, lo mismo, los titulares han salido, alcanza el 5% y de repente se ha puesto a corregir? ¿Cómo veis los rendimientos de los bonos? Entiendo que mientras sigan presionando al alza va a seguir habiendo debilidad en los índices. Ahora hace falta pues una relajación, ¿no?, para que los índices puedan hacerlo bien. Está ya habiendo algunas voces diciendo incluso que se podrían ir hasta el 10%. ¿Es eso viable? Bueno, a mí me parece que factible es todo en la vida y desde luego en mercados yo no descarto ninguna posibilidad. Ahora, me parece un tanto complicado verlo a corto plazo, sinceramente. Estamos viendo ya alzas muy fuertes dentro del bono a 2 años que tenemos en pantalla y el bono a 10 años que tú muy bien comentabas en esta comparativa donde hemos visto durante todo este tiempo correlaciones positivas y negativas dentro de estos dos instrumentos que nos ayudan mucho a entender cómo está la economía en Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto es que nada sube eternamente y nada cae eternamente. Necesitan procesos correctivos. Fijaos que hemos tenido el bono a 2 en agosto, a finales de agosto, en 5,09 y unos días después en 4,76. Es una caída considerable. Si vemos este movimiento, estamos hablando de una caída casi de un 7% dentro del bono a 2 años. Entonces, quiero decir con esto que desafortunadamente los mercados no son tan predecibles como para hacer una línea recta para subir ni hacer una línea recta para bajar. Tienen movimientos que son mucho más complicados de leer y que además tampoco creo que tengamos que lanzar las campanas al vuelo. Lo que sucede es que en definitiva, pues lógicamente hay más inseguridad a corto plazo. La inseguridad a corto plazo hace que el bono a 2 años levante mucho, pero ahora empieza a haber un escenario donde muchos inversores empiezan a pensar y muchas casas de análisis y hedge funds empiezan a pensar que esto a lo mejor no es solamente cosa de un par de años, como pronosticaba el bono a 2 años. Fijaos la diferencia que había, ¿no? Este hueco, este gap tan grande que había entre el bono a 2 y el bono a 10, y fijaos cómo ahora se empieza a estrechar. Esto significa que las previsiones que tienen algunas casas de análisis, algunos profesionales, hedge funds y grandes inversores, empiezan a aumentar la inestabilidad del mercado, la posible crisis, más allá de ese par de años, que es lo que de verdad estaba subiendo como un tiro, y sin embargo, fijaos que durante toda esta subida
la subida del bono a 10 ha sido mucho más comedida, incluso lateral en todo este ascenso. Por tanto, lo que estamos viendo en esta aproximación del bono a 2 y el bono a 10 de Estados Unidos es básicamente una previsión de mayor tiempo de inestabilidad, Sí, es que no podemos decir de crisis, porque realmente la previsión es de inestabilidad, de no tener claro lo que va a suceder, de incertidumbre, esa sería la palabra, ¿no? Y creo que esto es lo que está marcando un poco este tono de aproximación entre ese 4,73 y 5,04. Prácticamente, no vamos a decir a la par, pero muy, muy cerquita el bono a 10 años y el bono a 2. Cuando debería ser, recordemos que esta curva está invertida, que es que parece que se nos ha olvidado. Lo normal es que el bono a 10 pague mucho más que el bono a 2. Esta es la curva normal. Y aquí es donde hemos invertido esa curva. Aquí vinieron las primeras señales en julio del 22 de va a haber una crisis, porque históricamente cada vez que la curva entre el bono a 2 y el bono a 10 se invierte y empieza a pagar más el bono a 2 años que el bono a 10, históricamente hemos sufrido una crisis y además importante. Fijaos cómo desde este momento, desde julio del 22, no hemos vuelto a recuperar esta misma zona. Ha habido zonas de aproximación, fijaos que vemos que hay zonas donde estaban mucho más cerca, pero últimamente estábamos muy lejos del bono a 2 años, del bono a 10, por tanto la inestabilidad a corto plazo se entendía como muy prominente y a largo plazo menos, por eso había mucha distancia entre el bono a 2 y el bono a 10. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a dudar de que la recuperación sea más lenta que esos 2 años, empezamos a pensar que necesitamos pagar más por el bono a 10 porque no sabemos muy bien lo que va a pasar. Y para llevarlo a vencimiento, para llevar esos 10 años, para cumplir la maturity del bono, probablemente haya mucha más incertidumbre. Por tanto, a 10 años no lo queremos comprar, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué sucede? Que para que lo compremos el precio tiene que subir. Y esto es lo que estamos viendo. Interesante, Javier. Hoy, en un momento en el que el dólar hoy también corrige, estamos viendo intereses, esos rendimientos que bien comentabas, que poco a poco esa curva se va desinvirtiendo a medida que los rendimientos a 10 años vuelven a incrementar. Hoy corrige el dólar, hoy corrigen los rendimientos también de los bonos y el oro aún así sigue yendo a la baja. ¿Qué le pasa al oro, que está cayendo fuertemente? ¿Podemos decir que está ya en sobreventa? ¿Acumula no sé cuántos días de bajada ya? Sí, pues mira, te digo exactamente. Acumula 10 barras de un día, de un día cada barra, pues son 10 días de cotización. Que quitando este día chiquitito del medio, que se movió muy poquito y que fue un día básicamente de transición, en concreto fue el 22 de septiembre, acumula 10 días de corrección. En definitiva, está buscando esta zona, ¿no? Que es la zona de apoyo natural del del oro, en esos 1808, 1810, 1805, esa zona, ¿no? Y lo que creo que pasa es que una vez habiendo roto este soporte de los 1877, que era muy importante, habiéndose cargado el soporte psicológico de los 1900, fijaos que si trazamos una línea aquí lo vais a ver de manera muy clara, en esos 1900 veis que hay muchos puntos de coincidencia, 1899, 1900, hay muchos puntos de coincidencia. Esto significa que hay hay gran acuerdo entre el precio de compra y precio de venta y actúa como soporte. Una vez roto eso y sobre todo roto este soporte, que era mucho más importante que el soporte psicológico de los 1900, lo que ha pasado es que el oro se va a buscar este nuevo soporte, que son en torno a los 1807 aproximadamente, que es donde vemos bastante más probable. Fijaos qué sucede si tomo el gráfico más para atrás y vemos este market profile que nos marca dentro del POC en el histórico de todo este gráfico. Estamos hablando, fijaos, desde noviembre del 20 hasta este momento. En todo este histórico el mayor volumen de cotización es de 14.728.000 órdenes en compra, en concreto en 1.798. Fijaos que hablamos siempre de esas zonas importantes de compra y venta y que siempre decimos que los precios en un soporte nunca
precio cerrado. Hablamos de 1807 y fijaos cómo en 1798, en este caso concreto, con el gráfico tal y como lo tenemos calculado, o sea, colocado, nos muestra esa zona de mayor confluencia de órdenes. En concreto, más órdenes de venta, más órdenes de compra, perdón, que de venta fueron 12.806.000 órdenes en ese precio. Perdón. En definitiva, lo que podemos ver es que ahora mismo el oro no es un refugio, o los inversores no están entendiendo que sea un refugio porque no están viendo un auténtico problema. Si a eso le sumamos la apreciación del dólar, y que el oro cotiza en dólares la onza Troy, lógicamente cuanto más vale un dólar, menos vale la onza Troy, puesto que cotiza en dólares. Y por tanto, lo que estamos viendo es un poco la mezcla de esas dos situaciones. Creo que esta zona, en torno a los 1800, 1795, como hemos visto, cuando tiramos un poco más hacia atrás, podemos ver una zona de acumulación. Toda esta parte de acumulación creo que va a ser importante para que echemos un vistazo. Es bastante probable que veamos un rebote hasta el soporte, hasta la resistencia, que ahora es ya resistencia, que antes fue soporte, de los 1877, y una vez que veamos ese movimiento, pues tendremos que identificar si el escenario que nos encontramos, que para eso yo siempre digo que es importante utilizar herramientas que nos ayuden. Si yo ahora mismo marco un escenario de este tipo, me va a ser mucho más sencillo identificar cuando el precio se mueva con esta herramienta, se llama RSS Ghost, es fuente RSS fantasma. Podemos identificar un escenario que yo he previsto. Podríamos identificar otro escenario, imaginar que el precio cae directamente hasta esta zona, imaginar que el precio rebasa esta zona de resistencia y vuelve a entrar dentro de este canal lateral que tenía anteriormente marcado. En definitiva, como decía, es importante intentar no ser adivinos y sí marcarnos posibles escenarios. De esta manera, cuando el precio se vaya moviendo, tendré mucho más sencillo identificar si el precio se mueve del modo que yo esperaba o por el contrario se está moviendo de un modo distinto, con lo cual será más fácil mi reacción. Pues Javier, estaremos atentos a estos movimientos que nos comentas del oro, también potenciar zona de acumulación, esa zona donde está ahora mismo tocando, a ver si hay un movimiento hacia esa anterior resistencia y por supuesto esa debilidad que le está generando el dólar. A ver, el dólar debería calmar si queremos que el oro vuelva a repuntar. Aprovecho también para preguntarte, en las últimas semanas, Javier, bueno, y felicitarte por el premio que habéis ganado al mejor broker de Emiratos Árabes Unidos. Aprovecho para preguntarte, ¿qué tal la experiencia por ahí? A nivel de inversión, a nivel de mentalidad, ¿cómo lo habéis visto desde Active Trades? Pues te diré que interesantísimo. Gracias por la pregunta. Es interesantísimo. Es una cultura totalmente distinta donde se aglutinan además muchas culturas. Había mucha gente de India, mucha gente de Pakistán, mucha gente de Emiratí, mucho cruce de culturas, ¿no? Su mentalidad es totalmente distinta a la nuestra y ellos son jugadores a largo plazo. De hecho, me hacía mucha gracia, ¿no? Porque venían muchos hindúes, inversores profesionales y demás a hablar con nosotros y me decían, bueno, ¿y tú qué piensas de India? Y yo decía, bueno, yo llevo un año hablando de India en televisión en concreto, diciendo que es un puente estratégico increíble entre Asia y Europa y que está recogiendo unos beneficios estupendos y que va a dar muchísimo que hablar en los próximos 5 años. Y me decía, hombre, qué bien, eres de los pocos que encuentro que tiene tan en cuenta India. Bueno, es que en este lado del mundo nos vamos dando cuenta de lo que se hace en la distancia y allí, como están más inmersos en esa manera un poco de trabajar a largo plazo, están mirando siempre activos como el oro. Estaban súper interesados, la gran mayoría de los inversores profesionales, en los movimientos del oro, en la cotización del oro, en el EBMA, cómo estaba funcionando dentro de Londres ese London Bullion Market Association, que es en definitiva quien cierra un poco el precio de la onza Troy en dependencia de muchos factores y nos daba un poco esa sensación, ¿no? Ellos trabajan muy a largo plazo. Es una cultura, como digo, bien distinta, no en concreto la de Emiratos Árabes Unidos y la de Dubái en particular, sino esa confluencia dentro de un evento de más de 20.000 inversores. Es que es otra dimensión.
totalmente distinta. Nosotros tuvimos oportunidad pues de hablar de verdad con cientos de inversores profesionales de primera mano, sentarnos con algunos de ellos y de compartir un poco impresiones, y la verdad es que la experiencia fue tremendamente enriquecedora. Hicimos una ponencia sobre inteligencia artificial, que además para mí fue un placer hacer una ponencia sobre inteligencia artificial en Dubái, que es la cuna de la innovación. Allí tienen a pie de calle en los centros comerciales hubs de innovación, es decir, tiendas donde tú puedes entrar y decir, tengo una idea innovadora. Ah, pues muy bien, siéntese que yo le ayudo. O sea, la cultura es totalmente distinta. Muy bien, muy interesante. Javier, de nuevo felicidades. Y por último, para cerrar, Javier, también, mirando los índices, ¿qué podemos ver en el SP500? Parece ser esa media de 200, que es la que más o menos puede hacer de soporte en estos momentos. Decíamos ayer justamente las caídas, empieza a estar sobrevendido. Algunos analistas, como por ejemplo Iturralde, nos apuntaban a esa zona de los 4.100 como zona importante. ¿Qué veis desde Active Trades? Bueno, os he dejado el gráfico totalmente limpio, he quitado todas las medias. Ahora te voy a poner justamente esa media de 200, ya que hablas de ella, para que todo el mundo pueda ver exactamente de lo que hablas. Vamos a hacerla un poquito más ancha. Ahí está. Más periodos tiene la media móvil, más ampliamos el grosor de la línea. En definitiva, comentábamos, ¿no?, esta mañana que muy probablemente esa zona de 4.110, de 4.058, que marcaba uno de los soportes más importantes, que vamos a trazar para que lo podáis ver justamente, creo que es una zona muy importante y que tendremos que ver qué es lo que va a suceder si ese soporte se rompe. Vamos a trazar directamente 4.058 en el precio para que podamos verlo. Esto es algo que también viene muy bien conocer que se puede hacer, porque mucha gente se vuelve loco intentando colocar una línea y es tan sencillo como modificarla y poner el precio que quieres que tenga la línea. Si nos fijamos en esta línea de 4.058, veremos que es un soporte y una resistencia muy recurrentes. Vamos a hacer el gráfico un poquito más grande para que todos lo podáis ver mejor, pero en definitiva mi idea era esa, ¿no?, que vierais un poco este movimiento y esta confluencia de todos los precios que van justamente a esa zona. Como siempre decimos, cuidado, esto no es un precio exacto, pero fijaos lo que sucede si vamos a ver un poco los soportes más próximos, y es que nos podemos encontrar, si se rompiera ese soporte, en los 3.847 tenemos un soporte muy importante que podemos mover perfectamente aquí, y que os voy a cambiar a esta línea que estaba asegurada para no moverse, y vais a poder ver todos perfectamente esa zona de soporte muy importante que vemos en este punto concreto. Ahí está. Y aquí podemos ver esos 3.855. Ahora parece un poco salvaje pensar en una caída tan profunda, pero tenemos muchísimos condicionantes, muchísimos gatillos, muchísimos desencadenantes, lo comentábamos esta mañana, ¿no?, que pueden suceder en una situación en la que la estabilidad de China empieza a ser muy complicada. Estados Unidos acaba de mandar a casa uno de sus principales ases en la manga para poder tomar decisiones y aprobar presupuestos. La inestabilidad empieza a hacerse muy presente, y tenemos además todo ese bloqueo a los semiconductores. Tenemos a China con esa tensión tan fuerte con Taiwán. Tenemos ya la decisión de la OPEP, que bueno, en principio no ha generado un gran caos ese anuncio de continuar con las restricciones, o mejor dicho, con la restricción de producción hasta final de año, pero que esto nos da estabilidad, que es justamente lo que nos falta. Creo que esto también ha ayudado un poco a ver cómo los mercados en esta sesión americana están subiendo un poquito esa parte de estabilidad, en la que entendemos que ya sabemos que de aquí a final de año esa parte no va a variar. Pues es un dato que tenemos, ¿no?, y que es una incógnita menos a disolver, y todo lo que sea estabilidad ayuda al mercado, al crecimiento de los mercados. Por tanto, vemos este movimiento de hoy, pero como decía, lo normal sería que en la zona de esos 4.000
4.110, 4.120. Fijaos que el gráfico que tenemos puesto en pantalla desde diciembre del 21, todo este movimiento, el POC nos marca esta línea roja, esta línea que sale del mayor número de órdenes del market profile que siempre comentamos, nos va a 4.125. Ese 4.125, 4.120, esa zona es una zona donde históricamente ha habido en todos estos 2 años prácticamente, ha habido un cruce de órdenes altísimo, de 13.230.000 y de 13.350.000 más en venta que en compra, ojo. Así que, bueno, en principio, creo que, como decía anteayer, creo que esto no descarta en absoluto que podamos ver a final de año alzas importantes por un rebote en esta zona de acumulación importante, hasta esos 4.058, pero si hubiera alguno de los desencadenantes que rompiese, que la tensión aumentase más allá de la escalada que tenemos ya en la guerra de Rusia y Ucrania. Si vemos además que entre China y Taiwán de repente surge un conflicto importante, si vemos que hay datos como la inestabilidad que estamos viendo últimamente en los datos de China, si vemos todo ese tipo de cosas, puede suceder perfectamente que se rompa la zona de los 4.058 y a partir de ahí sí que caeríamos hasta esos 3.855 aproximadamente esa zona. Y ya por concluir, y con esto ya cerramos, desafíos que se afrontan este año 2023. Realmente, por un lado, arrancábamos el año muy con las palabras de recesión, con ese consenso de recesión, luego poco a poco se ha ido disipando. Parecía también que era el año del pivot y de empezar a bajar tipos de interés, eso se decía a principios del año. Parece que la bajada todavía no está clara, que tendríamos que esperar a 2024, rendimientos que siguen subiendo. Al final, ¿cuál es la imagen que se está dibujando? Sobre todo, la parte en lo que los inversores tenemos que estar plenamente conscientes. Comentabas algunas características que podrían ocurrir. ¿Dónde debemos mirar y a qué tenemos que estar atentos este final de trimestre? Porque ya estamos en el último trimestre del año. Bueno, yo creo que básicamente tenemos que estar pendientes de esos gatillos, de esos condicionantes que decíamos que pueden hacer que lo que sería una corrección normal de mercado, porque es que la subida que llevamos todo este año tampoco tiene mucho sentido, estando como estamos. Es que hay muchísimos datos que son muy duros. Es que recordemos que hemos empezado el año con una inflación por encima del 10% prácticamente en todas las economías desarrolladas. Quiero decir, hemos recorrido un camino muy fuerte con unas medidas monetarias y económicas muy extremas, con una subida de tipos de interés que no se conoce en la historia, y lo que nos falta por entender es si nos queda una subida más hasta el tipo terminal, hasta el momento en el que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal decidan que ese tipo es el tipo que van a mantener más tiempo y más alto, porque es lo que hablamos siempre, ¿no? No solamente influye el cuánto va a subir, sino cuánto tiempo se va a mantener. Entonces creo que lo que nos queda entender es si de aquí a final de año va a haber una subida, 2 subidas, no va a haber ninguna. Como decimos, no podemos ser adivinos. Mi previsión personal es que, y además lo llevo diciendo tiempo, es que quede una subida más por parte de la Reserva Federal. Es muy importante ver qué nos dicen los datos de desempleo este viernes, las nóminas no agrícolas, y ver un poco cuál es la situación del empleo en Estados Unidos, ese catalizador del consumo que al final es lo que hace que la inflación siga creciendo, ¿no? Si las familias siguen teniendo dinero para gastar, si las familias siguen teniendo una situación acomodada porque el empleo es absolutamente pleno, como es el caso de Estados Unidos, pues lógicamente es muy difícil que un país tan consumista como Estados Unidos, y que además se mueve de esa manera culturalmente hablando, deje de gastar dinero y empiece a ahorrar porque ve que hay mucha inflación y que su dinero va a valer menos. Esto no es factible. Entonces, para poder ver un tipo terminal, para poder ver que efectivamente hemos llegado a una zona donde vamos a hacer una pausa y pivote, tenemos que ver primero ese debilitamiento del mercado laboral, y tenemos que ver qué es lo que sucede con el mercado de la vivienda en Estados Unidos, que sigue extremadamente fuerte a pesar de que ya hay signos de debilitamiento. Siguen sin caer los precios de las viviendas en Estados Unidos, y por tanto no se están dando los 2 grandes paradigmas que necesitamos para esa
para esa lucha contra la inflación, que es que el mercado de la vivienda, al encarecerse los tipos de interés, es decir, la financiación para poder comprarnos una vivienda, decrezca o cuanto menos estanque, vemos ciertos signos de desaceleración, pero tampoco de retroceso, sino de desaceleración. Y el mercado laboral, hemos visto una subida del 4,6 al 4, perdón, del 3,6 al 3,8. Vamos a ver qué nos dicen los datos este viernes en concreto. A partir de ahí, con esas dos variables, vamos a tener que ir jugando. Lo que siempre digo, intentemos no adivinar. Dentro de mis escenarios más probables se encuentra una subida más de tipos de interés de aquí a final de año y se encuentra una caída importante del S&P hasta probablemente los 4.000, 4.058, esa zona donde probablemente continuemos para llegar a final de año por encima incluso de esos 4.500, 4.600 que tenemos como máximo en este momento. Hemos visto muchas veces repuntar el mercado, ya sabemos que dentro de los mercados se mueven con gran agilidad y que además la avaricia y el pánico corren de manera absolutamente increíble, mucho más rápido el pánico, no cabe duda, pero la avaricia también está ahí cuando vemos esas señales que a muchos inversores llaman la atención y que en muchas ocasiones son cantos de sirena, pero vemos que la reacción de los mercados es muy rápida. Por tanto, de aquí a final de año es casi una lotería intentar decir lo que va a suceder. Yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, marcarnos posibles escenarios y dentro de esos escenarios ver cuáles son los que más próximamente se van cumpliendo. Pues nos quedamos con esto, Javier, iremos viendo esos escenarios si se van cumpliendo. También dato de empleo que comentabas, este viernes especial aquí en Negocios Televisión para analizar ese dato y ya poner conclusión esta semana sobre, por ahora, datos mixtos, ¿no? Entre el de ayer con las vacantes de empleo y el de hoy con ADP, ver cómo termina el partido el viernes con esas nóminas no agrícolas y tasa de desempleo y también tasa de participación, para ver si más personas se están uniendo al mercado laboral. Javier Echeverri, responsable en Active Trades, como siempre, muchas gracias. Completo análisis que hemos tenido hoy de vuestra mano. Que tengas buena noche. Un placer, muchísimas gracias, Javier, igualmente. Y nosotros despedimos ya el día de hoy con los índices ahora mismo en positivo. Dow Jones ya está en 0,42% de subida, S&P 500 0,88%, Nasdaq casi 1,5%, 1,48%, una amplitud hoy hasta ahora, a falta de media de exactamente 20 minutos para que cierren los índices, positiva. Veremos cómo se va desarrollando en las próximas jornadas y lo iremos siguiendo aquí en los cierres de Wall Street como todos los días. Nos vemos mañana a las 8 de la tarde, no se lo pierdan.